El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos subieron marchados a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocen, y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad no se esconde, no se atrinchera, ni siquiera ante la amenaza del error y la mentira. Se muestra como es. Ella suele manifestarse naturalmente y de manera espontánea, para que se vean que las obras de ella misma son perfectas. Es un error que ante la continua amenaza en la que vivimos los cristianos hoy, tanto desde el ámbito cultural, político, desde el ámbito científico y todos los ámbitos que constituyen la realidad humana, que se están convirtiendo muchos de ellos, aunque estas estancias son buenas en sí mismas, muchas ya están corrompidas por el mal y están siendo utilizadas por el demonio para esto que dice el libro de la sabiduría: acabar con Cristo, acabar con la fe en el Señor, acabar no solamente con los valores éticos que deben constituir el orden y la paz en una sociedad, sino que ya van mucho más allá. Están destruyendo los principios morales que la verdad ha mostrado en el ser humano, en la dignidad del ser humano, y lo están destruyendo y están acabando con todos esos principios en el criterio de la persona humana. Como lo vamos viendo a medida de que va avanzando el mundo y que va avanzando el tiempo, cada vez son menos los cristianos que se fundamentan en los elementos esenciales de la fe cristiana y de la moral cristiana. ¿Por qué? Porque esta fuerza es una fuerza muy poderosa y amenaza con mucho ímpetu y se muestra con mucho poder y muchísima fuerza. Y esto decía el Papa Benedicto XVI,
y sus palabras sí que son iluminadoras y consoladoras para un cristiano que hoy quiere ser fiel. Dice que esto es natural que produzca cierto miedo. ¿Por qué? Porque ya cuando la realidad humana, la realidad social, se está viendo tan atrapada por el mal y va teniendo un dominio y un control tan fuerte incluso hasta dentro de la misma iglesia, en ciertos ámbitos en donde ya no se puede manifestar la fe públicamente, en donde a muchos cristianos nos da miedo, algunos se acobardan y manejan 3, 4, 5, 2 lenguajes diferentes, uno en la vida privada y otro en la vida pública, que eso es incoherencia y es hipocresía, y no hay nada, no existe nada que justifique una actitud de un cristiano, que justifique estas actitudes dobles. Uno tiene que ser el mismo en la vida privada y en la vida pública, si verdaderamente es de Cristo. Y si no, es un hipócrita que se está dejando llevar por otras fuerzas, que se está dejando intimidar, que se está dejando atrapar por la presión social que es muy fuerte. Y entonces cuando vemos todas estas fuerzas que presionan, a nosotros que nos toca hacer lo del Señor. Había decidido no subir a Jerusalén, pero no por miedo, porque estaba esperando la orden del Padre, estaba esperando que esa fuera la voluntad del Padre, y por eso sus hermanos se fueron adelante. Pero cuando Cristo intuye en su corazón que es la hora en que el Padre quiere que él dé testimonio de él, sube a pesar de las amenazas que hay contra él, a pesar de que él sabe que están maquinando matarlo, atraparlo y tomarlo preso. Es que así lo desarrolla el libro de la sabiduría, todos los planes que se están haciendo contra el justo. Y estos planes maquiavélicos hoy están caminando con muchísima fuerza y rapidez en la sociedad humana. Vuelvo y lo repito, a través de la política, que siendo una vocación noble y justa, está corrompida en los niveles y en los grados más altos. A través de la misma cultura que ya está permeada de estos errores, a través de la educación. Hoy todos los contenidos formativos que nosotros estamos recibiendo, tanto en escuelas laicas, seculares, como aún católicas, y en la misma educación católica, muchos contenidos de esos educativos ya están viciados desde hace muchísimo tiempo. El mismo San Juan Pablo II nos lo advertía en la introducción de la encíclica Veritatis Splendor, cuando decía con dolor y pena que muchas facultades de teología y aún muchas casas de formación en seminarios, y de esto no se ha salvado la vida consagrada tampoco, ya estaban siendo permeados por estos relativismos morales. La encíclica Veritatis Splendor la propone San Juan Pablo II en un tiempo muy difícil para la moral de la Iglesia Católica, porque algunos teólogos ya se han filtrado dentro de la fe católica y ya enseñan estas cosas y estos errores, como los errores, por ejemplo, del proporcionalismo y del circunstancialismo que fueron utilizados, vividos de manera práctica para votar por este señor en Colombia. Estas personas que propusieron el aborto como un mal menor, propuesta de Rodolfo Hernández, y también los católicos que hayan votado por Petro, que es de un partido abortista, ya pusieron en práctica estos errores fatales denunciados por San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, advirtiéndonos a todos los católicos que no nos fuéramos a dejar llevar por esas corrientes porque eran ilícitas. ¿Qué significa ilícitas? Que moralmente son pecaminosas y que le hacen mucho daño al alma y que le hacen muchísimo daño a la dignidad de la persona humana. ¿Por qué muchos hoy se están entregando? ¿Por qué muchos están entregando los principios morales y se están avergonzando públicamente de ellos? Porque ya no son del Señor. Porque estos no caminan como camina Cristo. Porque estos no viven en la verdad como la vive el Señor.
Y como él vive en la verdad, por eso no se deja atemorizar de ninguna amenaza. Va porque el Padre quiere que vaya. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué hay predicadores que no hablan públicamente de la verdad? Si es la voluntad de Dios. ¿Por qué hay tanto predicador hipócrita que habla internamente de la moral y de la fe y se dicen ser cristianos defensores, estar dispuestos a darlo todo por Cristo de manera privada? ¿Y por qué públicamente no tienen el mismo lenguaje? Si es que verdaderamente son de Cristo, son cristianos paganos. Solo un pagano puede vivir la fe de esa manera. Hay en filosofía, a uno siempre le enseñan, por lo menos, la filosofía tradicional que no está viciada, aristotélica, nos enseña el principio de no contradicción para poder distinguir la verdad. Uno no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, un político que es católico, que es cristiano, no puede decir que solamente es católico en el ámbito de la vida privada, pero en la vida pública no lo puede ser, para que no le quiten los beneficios políticos o jurídicos a los que tiene derecho si se muestra de otra manera en el círculo político en el que está. Ese sería un hipócrita, un mediocre, un auténtico mediocre. El católico es católico en la vida privada y en la vida pública. ¿Acaso todavía no tenemos por el derecho internacional la libertad de culto? ¿La libertad religiosa? Claro que lo tenemos. Y eso se sigue conservando en el derecho internacional. Pero es que como ya nosotros, muchos no somos amigos de la verdad, somos amigos del relativismo, somos amigos de la ambigüedad, somos amigos de las dobles fases. Y eso es lo que está pasando hoy en la sociedad. ¿Cómo es posible que en un país donde hay libertad de culto, en algunos lugares yo tenga que esconderme el Cristo para que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano? Padre, es que eso es diálogo interreligioso. Bobadas. ¿Cuándo han visto al Papa Francisco en esos encuentros de diálogo interreligioso quitándose el pectoral o quitándose la sotana blanca que lo hace representante de la iglesia? ¿Cuándo lo han visto haciendo eso? O a cualquiera de los últimos papas que hemos tenido. El Papa va y se presenta como es el Papa de la Iglesia Católica. Así lo hemos visto públicamente. A donde ha ido. Porque uno no puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso es como yo, el padre Omar. Voy a ponerme el hábito aquí en la comunidad porque aquí nadie me dice nada cuando me pongo el hábito. ¿Sí? Pero como hoy se habla de la tolerancia, padre, la tolerancia, entonces quítese el hábito cuando salga afuera para que no lastime a nadie. Bobadas. Eso es hipocresía. Yo tengo que ser el mismo aquí, dentro que afuera. ¿Cómo un activista de ideología de género sí saca sus signos públicamente y todo el mundo tiene que aguantarse eso? Y si se le da por ir a misa, nadie le puede decir nada. Ahí está. Que nos intentan callar, claro que lo hacen. Y hay gente, lastimosamente, que sin darse cuenta, arrastrada por el demonio y por este espíritu del anticristo, sigue en esta misma línea. No nos asustemos, hermanos. Hoy mucha gente está sucumbiendo de los principios morales y esenciales de la fe por miedo. Cuando se les habla de la verdad y se les muestra la verdad, ay, no, padre, eso me da susto. Yo mejor prefiero seguir en la otra corriente, ¿sí? Porque eso me confronta, padre. Y no, pues yo allí tengo beneficios, es que allí me dan... No. Yo no puedo callar la verdad. Yo no puedo abstenerme de la verdad
por ningún bien en esta tierra. Es más, ni siquiera por la conservación de la propia vida, porque el que guarde su vida la va a perder para la eternidad, la pierde para la eternidad. ¿Qué prefieres? ¿Ganártela para este mundo y condenarte e irte al infierno por toda una eternidad? ¿Por no apostarlo por la verdad? Hay gente que sí lo prefiere, porque le gustan más los cariñitos de esta tierra y los afectos de los hombres que los que tiene para darles el Padre Celestial en toda la eternidad y que desde aquí ya se pueden experimentar. ¿Saben por qué hay tanto cristiano católico tibio y frío? Porque todavía no se le ha arriesgado por el Señor, y en esos no puede obrar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es amigo de la mentira. ¿Saben cuándo se puede disfrutar de la paz, del gozo, de la alegría del Señor? Cuando lo apostamos todo por Él. Porque es que si el afligido invoca al Señor y solamente se hace dependiente de Él, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Pero ¿saben qué nos está pasando en la iglesia? Que la gente en vez de suplicarle al Señor, ¿sabe a quién le está suplicando? A los árboles que mejor sombra le den, ¿sí? A las instituciones dentro de la iglesia que mejor sombra les den. Y eso es venderse uno. La verdad es la verdad. Si a mí por predicar la verdad me excluyen de ciertos ambientes, entre comillas, católicos, pues bendito sea mi Dios. Prefiero el respaldo de la verdad que el respaldo de los hombres. Sócrates, que no era cristiano, lo decía. Cuando lo captura el Estado, le dice: Sócrates, declárate culpable de lo que te estamos acusando. Y las acusaciones que le hacían a Sócrates eran falsas, eran mentiras. Le decían, pero no importa. Hasta los amigos le decían: Sócrates, no importa. Nosotros te necesitamos más tiempo acá con nosotros. Sabiendo que tú eres un hombre tan sabio y nos puedes ayudar y nos haces mucho bien estando con nosotros, pues no importa. Todos sabemos que tú no hiciste eso, pero declárate culpable y así te dejan libre. Y dice Sócrates: eso es traicionar la verdad. Y la verdad es superior a mí. ¿Y cómo murió Sócrates? Murió por la verdad, de la que tanto habló. Ese hombre fue coherente. Ahí es donde se aplica aquello que dice un padre de la iglesia, de las semillas del verbo. Sócrates, sin saberlo, estaba siendo empujado e impulsado por Cristo, por el Espíritu Santo, porque era un buscador auténtico de la verdad. ¿Y cómo nos damos cuenta que era verdaderamente buscaba la verdad? Porque cuando lo encontró, asumió las consecuencias de la verdad, incluso hasta la misma muerte, por ser fiel a la verdad. Decir que yo soy culpable sin hacer algo que yo no hice, es decir una mentira y traicionar la verdad de la que yo he hablado tanto. A mí pueden venir a amenazarme y decirme: Padre Omar, vea, usted abiertamente no hable de estas cosas. Todos sabemos que usted de manera privada piensa así, pero no hable de esto, para que nos evitemos problemas, ¿sí? Para que usted se evite problemas con los obispos, se evite problemas con los sacerdotes, se evite problemas con la vida consagrada, que muchos estamos tan corruptos y tan arrastrados por la fama, por el dinero y por el placer. Y muchos laicos detrás de estos sacerdotes también. Muchos, son muchos. Porque Dios los hace y ellos se juntan, ¿sí? Y se entienden muy bien, caminan en el mismo espíritu. ¿Cómo no se van a entender? ¿Cómo no va a haber unidad si son lo mismo de relativistas? ¿Cómo no se van a entender? Claro que va a haber división, al diablo no le gusta eso. Y él tiene demonios de toda clase para poner en comunión a esta gente. Y se entiende muy bien. No nos pisemos la manguera para que... Y hacen pactos y tractos y todo eso.
Deje de hablar así para que se evite problemas, ¿sí? No ve que eso da estatus, ¿sí? Eso da aceptación. Y uno se vuelve muy aceptado en cualquier parte donde vaya, ¿sí? Y eso da, bueno, no sé cómo se dice, pero da fama, ¿sí? Da tendencia. ¿Ustedes creen que por qué tanto predicador católico se abstiene de hablar ciertas verdades en las redes sociales? Por hipócritas, son hipócritas. Cristo es el mismo en las redes sociales que fuera de ellas. No. Hemos visto los testimonios de los papas. Nunca se han abstenido de hablar de lo que tienen que hablar públicamente. Y algunos predicadores por ahí, sí, con vestido y mantilla de una prudencia que no es de Dios, del diablo, sí, porque el diablo también es prudente. El diablo es bastante percatado, sí, para poder llevar a cabo su plan. Por eso produce pánico la forma en la que actúa el diablo. Imagínense, el diablo es tan astuto que utiliza el nombre de Cristo para obrar. ¿Será una exageración esto cuando en las tentaciones vimos cómo se conocía la palabra de Dios? Y utilizó la misma palabra de Dios para engañar a Cristo. Eso no es un mito. Eso no es un género literario, es una verdad, ¿sí? Se conoce la Sagrada Escritura. Cuando San Agustín era maniqueo, se sabía la Biblia casi que de memoria. Y con la Biblia defendía sus fundamentos, ¿sí? Maniqueístas, donde decía que el diablo también era un creador. Que el mundo había sido también originado por el bien y por el mal. Un error rechazado por la Iglesia siempre, ¿sí? Y aún por la misma fe judía. Y se valía de la palabra de Dios para fundamentar eso. Por eso Santa Mónica sufrió tanto con él, ¿sí? Porque la única arma que le quedó a Santa Mónica para vencer ese demonio que tenía sometido a San Agustín fue la oración. Y por eso el Papa Benedicto nos dijo que la única forma de vencer en estos tiempos, así lo dijo claramente, un hombre tan sabio como él, era la oración de toda la Iglesia. ¿Ustedes creen que van a quedar todos esos que están poniendo sus esperanzas en las fuerzas humanas? ¿En qué van a quedar? Pobrecitos. Porque les va a ir muy mal. Ahorita están contentos. Y el diablo les suelta pita. ¿Por qué le gusta? Cuando alguien le picó el anzuelo, no se lo jala de una, le suelta. Le suelta y le suelta y le suelta para que crea que está libre. ¿Sí? Y mentiras que ya lo tiene amarrado, ¿sí? Lo que pasa es que el diablo es muy astuto. El diablo pide culto para él y sabe dar poder cuando a él se le da culto. Cuando una persona se llena de soberbia y alimenta la soberbia, la vanidad, eso es un culto al demonio. Dame culto que yo te doy poder. Y entonces se infla, y entre más se infla, más culto al demonio le da. Y el diablo más poder le da. Cristo no le ofreció poder. Te daré todos los reinos de este mundo. ¿Y ustedes creen que tiene poder para hacerlo? Claro. Tiene poder para hacerlo. Por eso el exorcismo más grande contra el anticristo es la verdad. Ese espíritu del anticristo no soporta la verdad. No lo soporta, no lo aguanta. Y es un espíritu. Es un espíritu que la gente no ve, pero que tiene sometido a más de uno dentro de la iglesia. La gente no lo ve ni lo calcula, porque es una fuerza espiritual. Y está orando. Pero miren lo que hizo el Señor. Es sorprendente. Dice que entonces subió, una vez que subieron sus hermanos,
marchando a la fiesta, entonces subió él también. Y entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intenta matar? Pues miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Qué tal que San Pablo, si hubieras tenido de predicar a Cristo, porque lo estaban persiguiendo para matarlo? Y a donde llegaba, allá le tenían persecuciones para matarlo. Y hablaba abiertamente, nada lo detuvo. Hasta el final, ni siquiera en la cárcel. Ni siquiera en la cárcel. Termina decapitado por Roma. Le mochan la cabeza. Ese es el destino para quien quiera ser fiel. Así que todo el que quiera ser fiel en estos tiempos, levante la mano, que ya sabe cuál va a ser su destino. Lo va a perder todo en esta tierra. Y ojalá, entre más rápido mejor, para que lleguemos a esa pobreza de espíritu que Dios premia con el reino de los cielos. Porque por estar tan apegados a esas seguridades humanas, es que nos estamos perdiendo el reino de los cielos. Vivian perpetuam. No le importó perder a su esposo por serle fiel a Cristo. No le importó perder su hijo, su bebé, sí. Incluso lo llevaron a la cárcel para que lo amamantara a ver si se arrepentía y apostataba de su fe. Lo amamantó y lo perdió para este mundo. A ver qué mamá cristiana está dispuesta a hacer eso. Porque a la madre de los macabeos no le importó entregar 7 hijos. Que levante la mano la que verdaderamente es cristiana y tiene la gallardía de la fe para darlo todo por el Señor. A ver qué esposo está dispuesto a perder a su esposa en esta vida, si así le toca, por serle fiel al Señor. Que levante la mano, porque ese sí es fiel, ese sí es de verdad. Perderla en este mundo para ganarla para la vida eterna. A ver ¿qué hermano está dispuesto a perder a su hermano o a su hermana por serle fiel a Cristo? Esos son los de verdad. Esos que no quieren perder nada por el Señor, esos son cristianos de mentiras. Y a esos los tiene engañados el anticristo. Y los tiene envueltos. Mártires. Mártires, ¿cómo nos llenamos de fanfarronería y de palabrería la boca para decir que estamos dispuestos a darlo todo por Cristo? Y en la práctica nos escondemos. Miren lo que pedía la iglesia hoy, es impactante, ¿sí? Fíjense la oración colecta de la iglesia. Menos mal es la petición de la iglesia, no es la del padre Omar, ¿sí? Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad. Padre, es que me da miedo, somos frágiles, eso es verdad. No les estoy diciendo que el Papa Benedicto XVI dice que es apenas natural sentir cierto temor. Somos frágiles, humanamente no somos capaces. Eso nos da hasta sudor y todo, sí, se nos baja la presión. Somos frágiles. Dice, concédenos, como somos frágiles, la iglesia le está pidiendo al Señor, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. ¿Cuál es el efecto que repara la fragilidad humana? La cruz. La cruz. La tribulación, la prueba. Eso es apenas normal para un cristiano que quiere ser fiel. Estar trillado por la prueba, por la tribulación. Eso es apenas normal. Y esas pruebas y esas tribulaciones y esas presiones hacen experimentar la fuerza de la fragilidad. Claro que la hacen sentir, claro.
que el miedo se alborota por dentro y el instinto de conservación se alborota y se perturba. Pero cuando veamos eso y sintamos eso, hagamos lo del salmista. Cuando uno grita al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Porque el Señor redime a sus siervos y no será castigado quien se acoge a Él. Nosotros decidimos si preferimos la promesa del Señor, que nos ofrece un respaldo al 100%, o la promesa de los hombres, o la promesa de las fuerzas humanas y de tanta institución humana. ¿Qué preferimos? Porque el que prefiere lo humano está arriesgando la eternidad. Y ojo, porque ya el Señor nos lo declaró con la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. El rico Epulón vivía muy rico, ¿sí? Muy bueno, ¿sí? Alabado y bendecido por todo el mundo en esta tierra. Honores no le faltaron, reconocimientos humanos no le faltaron al rico Epulón. Banquete tampoco, plata no le faltó, comida no le faltó, fama no le faltó. Banqueteaba, sí, hacía grandes banquetes y honores. Y el pobre Lázaro, como un miserable. Hasta los perros venían a lamberle las llagas y deseaba comerse, aunque fuera un poquito, de lo que cayera de la mesa de sus amos. Pero murieron los dos y el juicio particular al que fue sometido cambió el destino de ambos. A la inversa. El pobre arriba y el rico abajo. El rico gritándole a Abraham: ten compasión de mí, que estas llamas me atormentan. Manda a Lázaro que moje aunque sea la punta de su dedo en agua para que refresque mis labios, aunque sea mis labios. Y el pobre, feliz, contento, en el seno de Abraham. ¿Sabe quién le estaba sirviendo? Nada más y nada menos que el amo. Pero en esta tierra, el rico Epulón era el amo. Cuando queremos ser amos y no siervos, y el siervo debe asumir la cruz, la prueba, con alegría, porque ese es el remedio que nos purifica, no hay otro. Los que se están purificando en las alabanzas, en los honores y en los reconocimientos, ya saben cuál es el destino. Nosotros no despreciemos la cruz, acojámosla con alegría, y que sea por la justicia, por la verdad, por el Señor. Ya sabemos cuál fue el destino de nuestro Señor, y Él dijo: ustedes me llaman el Señor y el Maestro, que así le decimos: Señor, Señor, cuando oramos Señor, le decimos Señor porque es nuestro Señor, ¿sí? Nuestro amo. Maestro, ustedes me llaman el Maestro y el Señor, decís bien porque lo soy. Si yo, siendo el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ¿y de qué manera nos los lavó? Con su sangre, y muriendo en la cruz, y entregándose a la injusticia humana, porque este es el banquete que celebramos aquí en la Eucaristía. Debéis vosotros también seguir mi ejemplo, porque el siervo no es más que su amo, ni el discípulo más que el maestro. Hoy hay muchos católicos que se quieren librar de esto. Pues aquí en esta tierra lo pueden hacer si quieren, no importa, pero a purgatorio que les toca chupar si es que se salvan. Miren lo que le decía la Virgencita. Hay gente que se asusta con esto, yo no sé por qué se asustan, si es verdad. Sí. Le decía la Virgencita a Sor Lucía en Fátima:
de una niña, ¿sí? Amiguita suya que había muerto. Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Eso es verdad. Hoy ya no hay que... Vayan, miren en las redes sociales a ver quién habla de postrimerías hoy. ¿Quién habla de infierno? Y hasta falsamente acusan al Papa Francisco diciendo que no habla. Bien enfático que es el Papa Francisco en eso. Dice que el que no se arrepiente y no suplica el perdón puede condenarse. Bueno, es que eso lo dice la Iglesia. Y el que no se arrepiente pone en riesgo su destino eterno. Por eso Dios es muy bueno, que nos está ofreciendo todavía la oportunidad, la sigue extendiendo para que pidamos misericordia. Eso no nos tiene por qué asustar, nos tiene que llenar de mucha ilusión al saber que todavía podemos clamar y pedir misericordia al Señor. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero si nos endurecemos, ¿sí? Y comenzamos a esquivar lo que es verdaderamente el juicio como vía del amor y la misericordia, nos puede ir muy mal, porque eso va endureciendo nuestra conciencia, eso va malformando nuestra conciencia y eso va cauterizando nuestra conciencia. Y hay gente que cree que a punta de lengua se va a salvar. Hay gente que cree, Señor, Señor, echamos demonios en tu nombre. No los conozco. Señor, hicimos milagros en tu nombre. No los conozco. Señor, hablamos de ti en las plazas públicas. No los conozco. Señor, trabajamos por las almas para que se salvaran. Y llevamos mucha gente a la iglesia, misa, retiros. No los conozco. Porque es que lo que nos santifica es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la salvación nuestra es Jesucristo y está en la Eucaristía. Y la salvación nuestra proviene del Señor Jesús y está en el Santísimo Sacramento. Y la salvación nuestra proviene de su palabra, que es la que nos salva. Y está en la Sagrada Escritura, en los Evangelios. Y el medio más eficaz, la comunidad más bella, la comunidad más hermosa, que nos coloca en sintonía de la salvación y de Cristo, es la Iglesia. Y todo su testimonio está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Miren, la mejor biografía de todos los santos, de todos los santos de la Iglesia triunfante, la mejor biografía es el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos vivieron eso. Los que están en el cielo, la Iglesia triunfante, vivieron todo eso. Por eso van a ser ellos los que nos van a acusar a nosotros. Si no nos enmendamos rápidamente y nos metemos por esa puerta. Ellos van a estar el día del juicio. Es que tú consideraste el aborto un mal menor. Nos van a decir ellos allá, yo no. Yo entregué mi vida por la vida de otros. Y católicos diciendo que eso se permite en la iglesia, bueno, el día del juicio ya tendrán a los santos que se la jugaron toda por la dignidad de la persona humana, por la pureza, por la dignidad sexual y afectiva. No juguemos con el cielo. Porque es que por eso a punta de fanfarronería no nos vamos a salvar. No. Que levante la mano el cristiano que hoy está dispuesto a perderlo todo en esta vida por el Señor. Padre, ¿y si mi esposa no camina? Pues que no camine, tú camina. Lo importante es que tú le seas fiel al Señor, al vínculo. Lo salvarás para la eternidad. Padre, ¿y si mi esposo no quiere caminar? Déjalo, tú sigue. Tú sigue, porque tú tienes que ser fiel al Señor y al vínculo del matrimonio. Menos mal la iglesia nos lo enseña así.
Lo importante del matrimonio es el vínculo. Sé fiel al vínculo. Que tú no te puedes vender. Tú no puedes apostatar de Cristo porque el otro no quiere caminar. Dice San Pablo, pues que la mujer piadosa busque su salvación, que por su salvación se salvará su marido. Lo importante, ¿para qué les dieron ese vínculo? Para que usted lo lleve a la eternidad, no para que lo haga esclavo en esta tierra. Hay mujeres en la vida matrimonial que no se valoran a sí mismas y se entregan y se regalan su dignidad afectiva y sexual para mantener a un hombre, a un esposo esclavo de esta tierra y esclavo de la lujuria. Muchas de ustedes, esposas, son culpables de que se desaten tantos problemas de lujuria en sus hogares por no vivir una castidad conyugal. Hermanos católicos, la castidad conyugal hay que vivirla. Y los matrimonios también están llamados a vivir, tienen el deber de vivir la castidad conyugal. Ustedes no pueden vivir su vida sexual de cualquier manera. Es que no son animalitos salvajes. Bueno, ni los animales, porque ellos en su orden establecido son bien ordenados. Ustedes no son objetos sexuales en la vida matrimonial y el matrimonio no fue para eso. Padres, que nos casamos, tenemos el matrimonio, pues dentro del matrimonio, lo sentenció San Juan Pablo II, también se puede cometer adulterio. Y hay matrimonios católicos que con el amparo de la piedad se permiten una cantidad de cosas ilícitas dentro de la relación conyugal. Padre, no hable de estas cosas que la gente se asusta. Es verdad. Están dañando el templo del Espíritu Santo y el sagrado sacramento del matrimonio. Y hay sacerdotes que aconsejan esto. Y hay obispos que también promueven estas cosas. Ustedes están llamados a vivir la pureza dentro del matrimonio. Respeten el sacramento del Señor. Respeten sus templos que no son de ustedes, son del Señor. Ustedes no son los señores y los dueños. Cristo nos lo enseñó. No hacía nada sin que fuera la voluntad del Padre. Por eso hoy estamos asistiendo a toda esta doctrina del anticristo, ¿sí?, que ya ha filtrado la misma educación en la iglesia. Los mismos contenidos formativos dentro de la iglesia, contenidos espirituales, contenidos pastorales, contenidos en moral, contenidos en dogma, relativismos. Tenemos que ser santos. San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor nos lo recuerda, que si no somos santos, no podemos entrar al reino de los cielos. La iglesia es bien clara en eso. Y la santidad se logra asumiendo la cruz con alegría. Las consecuencias de seguir al Señor con alegría. Ahora no es tan fácil, pero es muy bonito. Porque seguir al Señor significa aguantarse el maltrato psicológico, que yo creo que es más terrible que el físico, y hasta el maltrato moral de algunos que utilizan el nombre de Dios para andar sometiendo a la gente, intimidándola y amenazándola. Pues le van a tener que dar cuentas al Señor de eso. Arbitrarios, fundamentalistas, que se han vuelto ideólogos doctrinales y están dentro de la iglesia. No manoseen el nombre del Señor. No abusen de la iglesia. No la ultrajen, que ella es demasiado hermosa y santa. No la adulteren. Que la iglesia del cielo fue una iglesia que se conservó pura para el Señor. ¿Cómo ponen a decir a los santos cosas que nunca quisieron decir? ¿Y cómo ponen a decir a la iglesia, hipócritas, lo que la iglesia nunca quiso decir? ¿Cómo le hacen ese daño a la iglesia? ¿Cómo la maltratan de esa manera? ¿Cómo la manosean? Es nuestra Madre Santa. Ella es demasiado hermosa
A mí me duele porque es mi mamá y no me voy a quedar callado, porque mi mamá me duele y me ha dado demasiado testimonio, y un testimonio muy coherente y hermoso. Nosotros no podemos dañar, eso solo viene de Satanás. Eso no puede provenir del Espíritu Santo. No le hagamos más daño a la iglesia y no dividamos el cuerpo del Señor, porque todo el que sigue el mal se está separando de la iglesia triunfante y se está dividiendo de la iglesia y no es católico. El mal no puede ser para nosotros una opción de vida. Eso entre paganos, y eso que algunos paganos hoy sí que no están dentro de la iglesia, parece que viven mejor y son más coherentes que muchos de nosotros dentro de la iglesia. Con razón decía el Papa Benedicto XVI, lo denunciaba, que el paganismo que se vive hoy es más grave, porque es un paganismo con Dios, un paganismo con Cristo, un paganismo con la Virgen, un paganismo con la piedad, un paganismo con la espiritualidad. Que el que apruebe el mal diga que eso es aceptable por la voluntad divina, eso sí es una mentira al más alto nivel. Por Dios, si el mal es el que tiene el mundo tan acabado y destruido. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar. Que a la iglesia le toque vivir en un mundo donde hay mal, le toca y lo tolera porque le tocó, pero jamás se mezcla con el mal. Jamás. Vivimos en un mundo donde hay maldad, ¿y qué podemos hacer? Ser fieles al Señor. Te pido por ellos para que los preserves del mundo, porque ellos no son del mundo. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la alegría de acoger la cruz, que ella nos purifica, ella nos da la paz, nos da la fuerza necesaria, y el Señor nos promete el triunfo en Él, porque el triunfo lo tiene Cristo, lo tiene el corazón de la Virgen, el triunfo es del Espíritu Santo, y tenemos pues el respaldo de toda la iglesia triunfante que ha sido fiel al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.